Bueno, primeramente, buenos días profesor y buenos días compañeros. Bueno, vamos a hablar de la guerra del Acre y los integrantes del grupo somos mi persona, Emelín León y Fabio Vázquez, y representamos al Colegio Virgen de Fátima. El nombre del Acre dado al territorio en cuestión se debe a uno de los ríos de la región, llamado Aquiri, en idiomas nativos, y río Acre en español y portugués. El conflicto en general tuvo dos fases desarrolladas durante el periodo de 1899 a 1903, en el que se disputó el territorio del Acre, rico en árboles de caucho y yacimientos auríferos. Concluyó con el Tratado de Petrópolis y la consecuente anexión de los territorios sobre los que Bolivia reclamaba soberanía. Una pregunta muy frecuente es ¿por qué comenzó la Guerra del Acre? ¿Cuáles fueron los motivos? Estas cuestionantes las iremos desarrollando poco a poco. El presidente de Bolivia de ese entonces, Severo Fernández Alonso, trató de no descuidar la política exploratoria del país y en septiembre de 1898 mandó una delegación exploratoria al Acre. El conflicto bélico del Acre comienza cuando Bolivia, haciendo uso de sus derechos soberanos, decide establecer una aduana en Puerto Alonso. Esto debido a que, según Bolivia, los empresarios brasileños caucheros no estaban pagando impuestos al Estado por la explotación ilegal de la goma boliviana, y mucho menos por la exportación. Cabe mencionar que esta medida implementada por el gobierno boliviano no fue del agrado de los intereses empresariales del lugar. Desde el lado brasileño, el gobernador del estado del Amazonas, Ramalho Jr., no vio con buenos ojos que los bolivianos hayan fundado Puerto Alonso como capital administrativa de la región del Acre, además de la creación de una aduana boliviana en la misma localidad y también la imposición de un impuesto a la goma exportada. Ante esta situación, el gobernador brasileño elevó una queja ante el gobierno federal de Brasil, poniendo como pretexto la ilegalidad de la ocupación boliviana. A la vez acusó también a los bolivianos de supuestos robos, atropellos y actos de violencia cometidos contra los residentes brasileños. El 3 de mayo de 1899, varios jeringueros brasileños, a la cabeza del aventurero y colonizador español Luis Gálvez Rodríguez, asaltaron Puerto Alonso, destituyendo violentamente a las autoridades aduaneras bolivianas. Cuando los bolivianos ingresaron a Puerto Alonso, lo encontraron vacío y desolado, pues los brasileños revoltosos habían abandonado esa localidad al día siguiente. 20 de diciembre fallecería el abogado Pedro Kramer debido a una fuerte enfermedad tropical que había contraído durante el largo viaje. Lo reemplazó en el cargo el segundo mando de la delegación, Ladislao Ibarra. Cuando las noticias llegaron a la ciudad de La Paz sobre lo ocurrido con la pequeña delegación civil, el gobierno boliviano se puso a organizar la movilización inmediata del ejército. Inicialmente se dispuso la salida de 3 expediciones militares escalonadas geográfica y cronológicamente. La primera expedición militar partió de la ciudad de La Paz el 25 de octubre del año 1899, partió de Rurrenabaque y llegó hasta la población veniana de Riberalta el 14 de diciembre del mismo año, donde permaneció unas cuantas semanas para terminar de organizarse hasta abril de 1900. Cabe mencionar que solamente durante el viaje muchos bolivianos fueron muriendo en medio del camino debido a las fuertes enfermedades tropicales, tales como ser fiebre amarilla o la malaria. La segunda expedición militar partió también de la ciudad de La Paz el 4 de julio del año 1900, a la cabeza del coronel y ministro de Defensa de ese entonces Ismael Montes Gamboa. Esta expedición estaba compuesta por 321 hombres del batallón Independencia de segunda línea. La tercera expedición partió desde la ciudad de Cochabamba, también el 4 de julio de 1900, a la cabeza del vicepresidente de Bolivia, Lucio Pérez Velasco. Esta expedición estaba compuesta por 127 hombres del Piquete Pérez Velasco. Se encontraron con la expedición de Ismael Montes en la barraca Mercedes para unir fuerzas. En total, durante todas las primeras campañas del Acre, Bolivia había movilizado alrededor de 835 hombres.
entre militares y soldados, incluyendo a los que se habían enfermado en medio camino. Luego de los enfrentamientos con la derrota de Bolivia por parte de Brasil, en el año 1903 el territorio del Acre se perdió en la guerra homónima. En esta guerra se perdieron 187.830 kilómetros cuadrados. El interés propio de Brasil era por las riquezas que poseía la región del Acre, anteriormente mencionados. Entre los principales motivos de la entrega del territorio está la fiebre del caucho, sucedida a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la sublevación de los habitantes de la región, que en su mayor parte eran brasileños. Por el tratado, Brasil se comprometía a los siguientes términos. 1. Conceder pequeños territorios próximos al Acre y a la cuenca del río Paraguay. 2. Construir un ferrocarril del puerto de San Antonio en el río Madera hasta Guayaramerín. 3. Permitir a Bolivia construir aduanas en las ciudades brasileñas de Corumbá, Belém y Manaos, así como en otras ciudades fronterizas. 4. Pagar a Bolivia la cifra de 2 millones de libras esterlinas, lo que equivaldría hoy en día a 293.774.770 dólares. Bolivia, tras perder el territorio del Acre, perdió bastantes oportunidades económicas, tales como ser la extracción del caucho para la importación, exportación y para el propio mantenimiento del país, económicamente hablando. Se cree que en estatus se perdieron alrededor de 2.000 millones de dólares al año en cuanto a producción e importación, que hoy en día tenemos acceso a puertos y a fronteras con Brasil, pero no en su total autorización, como podríamos decirlo. Entonces, anualmente Brasil tiene las ganancias que Bolivia pudo haber tenido hoy en día. Y a todo esto, ¿para qué nos habrá servido el caucho y la extracción de yacimientos auríferos? Bueno, el caucho mayormente y principalmente podemos extraer la producción en masa de goma, de neumáticos para los vehículos, camiones que se pueden utilizar para el transporte de mercadería. También tenemos una pérdida enorme económicamente hablando, como ya lo mencioné. Dicho y hecho esto, agradezco a todos por ver este video. Muchas gracias.